Y déjenme decirles que de este proyecto de vialidad nacional, cuando apareció el cambio de proyecto allá en 24 de agosto del año pasado, 2012, en Cervantes, a mí me llamó la atención, ustedes recordarán, a los pocos días, con solo ver algunos de los gráficos y sin ser ingeniero ni arquitecto, me di cuenta que hacer más de 24 puentes de estas características, que comienzan a elevarse 380 metros antes y comienzan a descender otros 380 metros. Ustedes calculen, más allá de la molestia de que va a ser verdaderamente no solamente una muralla, como dijimos algunos desde el principio, sino lo que va a significar que cada uno de estos puentes le van a permitir a los conductores transcurrir, como dijo alguien de vialidad aquí mismo, a 100, 120 kilómetros por hora, pasando, como vimos, viendo los techos de General Roca. Creo que el futuro nos convoca, creo que nos compete a muchos como padres de familia seguramente y como vecinos el futuro de nuestra ciudad. Por eso, desde un comienzo comenzamos a hacernos algunas preguntas, algunos en voz alta porque nos corresponde, y nadie nos pudo responder al día de la fecha por qué en una ruta nacional con la significación productiva y estratégica como es la Ruta Nacional 22, nadie nos pudo explicar todavía por qué solamente va a ser una autopista elevada con estos 25 o 26 puentes, solamente en 60 kilómetros, de 785 kilómetros, casi 800 kilómetros que hoy tiene la Ruta Nacional 22, desde Bahía Blanca hasta casi Zapala hoy, que está terminada creo, si mal no me falla la memoria. De esos 785 kilómetros, solo en 60 kilómetros, desde Godoy hasta el acceso a la isla Jordán, es decir, antes del Cipoletti, solamente en ese trayecto de 60 kilómetros van a estar estos hermosos puentes. Pero más allá de que no nos pudieron contestar nunca por qué este tipo de obra, como uno tiene el deber, y es un funcionario público, y cuando ve que se pueden derrochar o malgastar los recursos que son de todos los vecinos, no de Roca, no de Río Negro, de la Argentina, uno se comienza a preocupar. Y entonces empezamos a averiguar en qué podía consistir estas elevaciones, ¿no? Estos puentes, que comenzaban a elevarse casi 400 metros antes y a descender 400 metros después. Entonces uno comienza a preguntar, ¿pero de dónde van a sacar semejante movimiento de suelo? Semejante cantidad de calcario. Por suerte, incluso dentro de vialidad hay gente que nos ayudó, nos brindó datos, y hay algunos datos que yo quiero compartir, los puse, se los mandé a Nelson Periotti, el titular de Vialidad Nacional, que es, bueno, he tenido muy buena acogida por parte de él porque, en definitiva, en el mes de abril, cuando fui a plantearle la necesidad de armonizar el proyecto de vialidad de los técnicos y de los ingenieros de vialidad con nuestros intereses, los intereses al menos de General Roca, la verdad que me atendió, me escuchó e incluso desde Viedmas, algunos meses atrás, anunció que iba a haber cambios al proyecto presentado en el año pasado. Pero, como les decía antes, en el proyecto de vialidad nacional, en esos terraplenes, los metros cúbicos de terraplén movilizados por cada uno de esos 25 puentes, que comienzan a elevarse a más de 300 metros antes y después del puente estructural, el paquete estructural del puente, se necesitan para cada uno de esos puentes, para elevar la ruta, 92.340 metros cúbicos aproximados, 92.340 metros cúbicos de movimiento de suelo. Los metros cúbicos de terraplén movilizados por esos más de 24 puentes en el tramo Proyecto Godoy, Isla Jordán, acceso antes a Cipoletti, serían casi 2.300.000 metros cúbicos de movimiento de suelo. 2.300.000 metros cúbicos de movimiento de suelo. El costo estimado
solo en movimiento de suelo por cada terraplén de cada uno de estos 24 puentes, 25 puentes, sin considerar el costo de la estructura del puente, las vigas, el asfalto, el hierro, el cemento, el hormigón, sin considerar todo el paquete estructural del puente. El costo estimado del movimiento de suelo de cada uno de esos puentes asciende a 5.771.000 pesos. Por 24, que son los puentes estimados, solo en el movimiento de suelo, estamos en 138.500.000 pesos. Reitero, casi 140 millones de pesos solo en elevar la ruta. Por falta el asfalto, el cemento, el hormigón, los fierros, el puente. Reitero, seguimos a la espera de que las máximas autoridades de Vialidad Nacional nos informen oficialmente si nuestro proyecto, gran parte de este proyecto, que obviamente puede estar sujeto a algún tipo de modificación, nadie tiene la verdad absoluta, obviamente, pero sin lugar a dudas creemos que esto armoniza y compatibiliza también la ciudad de General Roca que todos queremos construir, con los intereses, sin lugar a dudas, de Vialidad Nacional. Y seguramente, y aquí una pequeña acotación personal, porque hoy estaba con la intendente de San Carlos de Bariloche, que también es una joven mujer, madre de familia, y reeditábamos ese viejo sueño que como vecino de Alto Valle uno no puede dejar de soñar. ¿Cómo puede ser que Río Negro, cómo puede ser que los valletanos, para llegar a San Carlos de Bariloche, no podamos tomar nuestra ruta provincial número 6 y sigamos yendo por estos 60 kilómetros que alguien pretende hacer 25 puentes zigzagueantes para terminar todos en la multitrocha de Neuquén? O peor aún, para llegar desde el Valle de Río Negro a nuestra querida ciudad de San Carlos de Bariloche, que es rionegrina, por territorio neuquino. Muchísimas gracias, quedamos a ver con la gente.